Bien, paz en Cristo. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos en Filipenses 1 del 12 al 26 y hablábamos sobre la paz en el encarcelamiento, en la prisión, ¿verdad? Paz. Mencionamos que eventualmente, yo siempre comento que la paz es la no guerra con Dios, pero dentro de este contexto un sinónimo de paz era descanso y gozo. ¿Recuerdan eso? Bien, vivimos en una época tan inestable, tan inestable. Todo es inestable, todo. La economía, ¿verdad? Hay conflictos intrafamiliares, de países, emocionales, económicos, tensiones políticas, especialmente ahora que tenemos que volver a votar en febrero, que el Señor nos ampare, ¿verdad? Hay inseguridad, la mayor tasa de asesinatos de la historia en los 2 últimos años la estamos viviendo. Todos conocemos a alguien que han matado, ¿verdad? Hay una gran crisis de identidad terrible. Personas creyéndose lo que no son biológicamente, inclusive hasta creyéndose animales. Hay división social. Hay desórdenes climáticos causados por la mala administración y destrucción de la naturaleza que estamos haciendo nosotros los seres humanos. Hay inestabilidad por todo lado. Pero bueno, dentro de ello, muchos hablan de paz, pero nadie la experimenta. O voy a decirlo mejor así, pocos la experimentan. Especialmente cuando esa paz depende de circunstancias, ella se va a esfumar en el primer bajonazo, en el primer ataque, en la primera noticia negativa o en el primer conflicto. Se fue la paz, ¿verdad? Por ejemplo, algo tan básico como te levantaste con buena energía y llegaste a la alacena y no hay café. Eso es un broncón. Se fue la paz. ¿Cómo que no hay café y no me avisaron? Y empezó gruñón, ¿verdad? Yo. Después, entre otras cosas, ya algo así tan sencillo puede robar la paz. O lavaste los trastos del almuerzo, ¿verdad? Todo bien, dejaste la cocina impecable. Y al ratito volviste y hay platos en el lavatorio sucios y te robó la paz. Qué desconsiderados que son. ¿Ven cómo andamos? Al toque. Cómo cositas tan pequeñas nos pueden robar la paz. Ahora, las relaciones intrafamiliares, las relaciones con los compañeros de trabajo, su relación con su jefe, su economía. Paz se esfuma. A veces la paz parece como las olas del mar que vienen y van. Qué raro, ¿verdad? Perdón. Es por eso que el anticristo, cuando venga, va a ofrecer paz, y una paz como la que todos desean. Va a unificar los pueblos con aquella idea de prosperidad y estabilidad política, social y económica, con restauración de la naturaleza, entre otras cosas, porque Él sabe que lo más inestable, en lo que más sucumben las personas hoy día, es en la falta de paz. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque estamos con Pablo
el apóstol Pablo metido en una prisión, en una cárcel romana, escribiendo una carta como a sus mejores pupilos, a la iglesia que mejor se comporta, padeciendo un montón de cosas, y él escribe una carta haciéndoles saber, recordándoles que esa paz no depende de las circunstancias. Él escribe en paz y les pide que tengan paz, como así lo vimos. Pablo en estos 2 o 3 últimos versículos que vamos a ver del capítulo 1 va a cambiar el enfoque totalmente. Y después de hablar cómo experimenta esa paz en el encarcelamiento, va a ser un requerimiento, va a ser una petición, casi una orden. Va a demandar de su iglesia, y es un mensaje para hoy, porque la palabra de Dios está aquí hoy, porque los principios que el Señor decidió que estuvieran acá desde hace tantos años son para que sean aplicables a usted y yo como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Dios, como hijos amados, radicalmente amados por Dios. Y Pablo va a cambiar el enfoque y nos va a exhortar a vivir y mantener esa misma paz comunitariamente, unidos, no cada quien por su lado. El título de hoy es Paz en la firmeza del Evangelio. Paz en la firmeza del Evangelio. El creyente que posee la paz de Cristo vive de manera coherente con el Evangelio y permanece estable, unido con sus hermanos en medio de la lucha. No es un pisote solo, como decimos aquí. El que se cree un pisote solo es lo que les decía, falta de identidad. No, mentiras. El que se cree un pisote solo y el que le gusta afrontar sus cosas solo le va más duro, porque no fuimos creados para eso, ¿verdad? Por eso tenemos iglesia. Entonces, hermanos, vamos a leer Filipenses 1, 27 al 30 para ver qué es lo que nos dice Pablo al respecto y por qué es que el tema de hoy es paz en la firmeza del Evangelio. Entiéndanse Evangelio como el mensaje de la vida y obra de Jesucristo, ¿ok? La salvación para usted y para mí, eso es el Evangelio, proveniente del griego evangelion, que evangelion lo que significaba es una buena noticia, no necesariamente desde Dios. Los emperadores, cuando tenían una buena noticia que dar oficialmente, que iba a cambiar el rumbo de ese pueblo de ahí en adelante y que iba a ser de beneficio para todos, a eso se le llamaba un evangelion. Entonces los mensajeros salían a publicar: habrá un evangelion, habrá un evangelio publicado mañana a las 9, y todos querían ir a escuchar la gran noticia. Por eso cuando hablamos del evangelio, del evangelion, no es cualquier evangelio, es el evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo que impactó al mundo y cambiará su historia para siempre, como ha cambiado su vida para siempre. Ok, entonces leamos, vamos al pasaje 27. Yo estoy leyendo versión Reina Valera 1995, un poquito más actualizada. Aún así les recuerdo los verbos que dicen como vosotros, conocéis y cosas, yo los actualizo. No cambio el sentido, simplemente los menciono en un castellano actualizado. ¿Está bien? Vamos leyendo. Dice: solamente les ruego que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, sin dejarse intimidar por los que se oponen, para que ellos
que para ellos, los que se oponen, ¿verdad? Es ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes de salvación. Y esto procede de Dios. A ustedes les he concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora oyen que hay en mí. Pablo deja un mensaje clarísimo. La paz en Cristo no es pasiva, lo mencionamos la semana pasada. La paz de Cristo no es pasiva. Nos llama a vivir firmes, unidos y valientes por el Evangelio. La paz en Cristo es activa, que nos llama a vivir firmes con carácter por el Evangelio. ¿Cuál es el carácter por el Evangelio? O sea, el carácter recibido por el Evangelio, aplicado en mí por el Evangelio y que vivo por el Evangelio, el carácter de Cristo. No es pasiva, es activa y nos llama a vivir unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos. Es activa la paz de Cristo y nos llama a vivir valientes, sin miedo, más bien con confianza por el Evangelio que tenemos, que hemos recibido y que proclamamos. Por eso lo primero que hace Él es una exhortación. Y Él nos está pidiendo que vivamos una realidad del Evangelio de Cristo, que es ese punto número 1 que tienen en sus boletines. La paz de Cristo es la paz que se expresa en una vida digna del Evangelio. Él dice, solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio. Está bueno el cafecito y los que faltaron de cafecito, ya hay vasos y ya hay más café por cualquier cosa. Última llamada. Muy bien. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio. Acá, en esta primera parte, ¿verdad? Que Pablo empieza con una instrucción que resume toda la carta. ¿A qué me refiero con toda la carta? Todo el libro de Filipenses. Lo resume. Vivan de una manera digna del Evangelio. El verbo que está aquí en vivir o viva es politeumai. Politeumai. Y politeumai significa conducirse como un ciudadano. Entonces, si lo aplicamos literalmente a esto, Pablo, donde dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, o sea, que vivan como un ciudadano, ¿de dónde? Si usted se comporta como digno del Evangelio, si usted vino a Cristo y lo aceptó como su Señor y Salvador y rindió su vida a Él, ¿de dónde es usted ciudadano? Del cielo, del reino de los cielos. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es, solamente les pido que vivan coherentemente con lo que creyeron, como un ciudadano del cielo, como una ciudadana del reino de los cielos. Es una exhortación fuertísima, pero que te debe dar identidad, carácter y valor. Esta luz me está mareando, me siento como súper famoso, que me tiran flachazos. Ya quiero saludar y todo. Yo creo que está mejor apagada, aunque me vea poco, pero ese va y viene, yo sé que debe ser un contacto ahí, pero todo bien. Gracias. Es que cuando llega me encandilo y ya no leo. Quedo así como, ¿a por dónde iba? Ok, entonces, es una exhortación. Paz en medio del encarcelamiento. Paz en medio. Muy bien. Y si se prende y se apaga, todo bien. Seguimos adelante. Entonces, la paz cristiana se manifiesta cuando el creyente vive conforme a su identidad celestial. A su identidad celestial. No
a según los valores de este mundo. Porque si nosotros vivimos conforme a los valores de este mundo, por eso hay una paz wiri wiri. ¿Quién se recuerda que es un wiri wiri? ¿Cuántos ticos hay aquí que recuerdan que es un wiri wiri? ¿Verdad? Se estira y se encoge, es el wiri wiri. El wiri wiri era un palito con un rollo de papel de regalo, ¿verdad? Que cuando hacían los carnavales, los topes y las fiestas navideñas, especialmente en San José y en la meseta central, los vendían y la gente pasaba, ¿viste? Como que tiraba el wiri wiri se encogía y se recogía. Se estiraba y se recogía, ¿verdad? Y también tiraban confeti, era aquel vacilón y reguero. Eso era un wiri wiri. No podemos tener una paz wiri wiri, ¿verdad? Si vivimos conforme a los valores de este mundo, eso es una paz wiri wiri. Se estira y se encoge, va y viene, desaparece y no está. Inestabilidad. Y el mundo eso es lo que va a ofrecer. Como el cambio del dólar es inestabilísimo, por ejemplo, ¿verdad? Así que los que tienen la paz con base al tipo de cambio del Banco Central, tan feos para la foto. Hermanos, nuestra identidad debe de ser conforme a lo que Cristo no solo dice que es usted, sino lo que Él hizo por usted. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que lo vamos a ver más adelante, por eso no me voy a adelantar en que ese pasaje está en otro capítulo más adelante, abundará en sus corazones, ¿verdad? Vivir dignamente del Evangelio no significa simplemente ganarse la salvación, porque recuerden, usted no puede hacer nada por ganar la salvación, ni papa, nada. La obra está consumada por el Cordero Redentor que murió en la cruz del Calvario de una vez y por todas, y que fue resucitado con poder al tercer día para demostrar esa esperanza de vida eterna que tenemos y el poder de ese plan salvífico. Entonces, vivir dignamente el Evangelio no significa ganarse la salvación, sino responder al Evangelio con coherencia, con verdad. La verdad es la consistencia entre lo que se dice y lo que es. Y si usted dice, yo soy salvo, si muero en este momento voy al cielo, entonces tiene que haber coherencia entre lo que usted está diciendo y cómo está viviendo. Eso es así. Esto, a pesar de que Filipenses era una iglesia que venía haciendo las cosas bien, Pablo no deja de exhortarles porque todos necesitamos eso. Un corazón en paz con Dios muestra su fe en su conducta diaria. Con su esposa, con su esposo, con sus hijos, consigo mismo en el espejo, en sus tiempos a solas, en su comunidad, en su barrio, en su trabajo. Un corazón en paz con Dios muestra su conducta con su trato con los demás, con su testimonio y en su obediencia. El resultado de entender lo que Cristo hizo por mí debe ser una gratitud que te lleva a vivir en obediencia. Esa debe ser la reacción natural, como quien es ciudadano del cielo, básicamente. Entonces, si el Evangelio ha traído paz a su alma, esa paz debe reflejarse en su manera de vivir. No hay testimonio más poderoso que un creyente cuya vida respira serenidad, integridad y sobre todo esperanza en Cristo. ¿Sabe cómo le llamaban eso en el Antiguo Testamento? Shalom. Shalom, bienestar, paz con mi relación con Dios, paz en mi relación con los demás, por mi relación con Dios y mi esperanza en Cristo. Entonces, ¿se recuerdan los frutos del Espíritu? Que están en Gálatas 5. Si vamos a Gálatas 5, 16
en adelante, el 26, dice los frutos de la carne. Vamos a ese pasaje un tirito. No lo tengo acá. Bueno. Vamos a la Biblia. Perdón. Nos devolvemos un toquecito ahí en las páginas de la Biblia. Si alguien necesita una Biblia, allá hay un mueblecito con Biblias. Siéntase la libertad de levantarse y tomar una. Inclusive las prestamos por lo general, pero si necesita una Biblia puede tomar una de esas, llevarla para la casa, pero la lee. La próxima semana le hacemos examen. No, mentiras. A ver cuánto leyó. Hablando de eso, un corte comercial. El lunes pasado terminamos el curso de Panorama Antiguo Testamento, ¿verdad? Y tuvimos 11 exitosos graduados de ese curso, ¿verdad? Que siguen ahí. Y Dios mediante, dentro de 2 semanas, inicia el curso de Teología Sistemática 1. El curso cuesta, Teología Sistemática es, para los que no me entienden ese término, tomar las doctrinas básicas de la Biblia, o lo que la Biblia dice por temas de la Biblia, y ver qué dice toda la Biblia acerca de los ángeles, acerca de Dios, acerca de la salvación, acerca del infierno, ese tipo de cosas, sistemáticamente. Entonces, el curso va a ser impartido por el pastor Dariel Cañas, y si usted quiere matricularse, tiene un costo de 10,000 colones, una duración de 12 a 14 semanas. Obviamente ese es un curso que va a iniciar ahora a finales de noviembre y va a terminar el próximo año, ¿verdad? Entonces, cualquier duda o consulta que tenga, va con el pastor Dariel y él le aclara. Y todos invitados. Muy bien, vamos al pasaje de Gálatas 5, 16 en adelante. Dice así: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Vamos a entender esto en el contexto de Filipenses, aunque estamos en Gálatas. Estamos hablando de la paz en Cristo y de la paz en la firmeza del Evangelio. Acabamos de decir que un ciudadano del cielo vive coherente y consecuentemente conforme a su identidad, ¿verdad? Por el llamado que está haciendo Pablo acá. La paz, que es la no guerra con Dios, ¿verdad? O el descanso y el gozo, o el shalom como mencionamos, si nos queremos poner ahí medios hebreos, no hebreos, porque es una palabra en hebreo, shalom. Todo, ¿de dónde viene? De Jesucristo, ¿verdad? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, si estamos tomando la identidad del cielo, estamos viviendo conforme al Espíritu, y eso me ha de dar paz. Pero si vivo contrario al Espíritu, tengo una paz inestable. ¿Y cómo es vivir contrario al Espíritu? Aquí lo vamos a leer. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de los cielos. ¿Ven por qué cuando hay pecado, aunque sea oculto por ahí, que nadie se dé dando cuenta, no hay paz? Pero el fruto del Espíritu, dice el versículo 22, es amor, gozo, paz. La paz es un fruto del Espíritu. Entonces es un fruto de caminar con Dios por medio de la obra que hizo Jesucristo y ajustándome en obediencia a los mandamientos que Él ha dado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo la crucificaron? Con Cristo Jesús.
identificándome en su muerte y resurrección. ¿Qué se supone que debe ser la reacción prácticamente inmediata de alguien que viene a Cristo? El bautizo, para identificarse en esa muerte y resurrección. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, me encanta esto que dice aquí, porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, no lo use de salvavidas. Si el Espíritu de Dios te salva, o sea, si estás vivo por el Espíritu, viva conforme a Él. O sea coherente. Por eso Pablo dice: solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio. Ahora, les mencioné shalom, que es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el griego que se utiliza aquí es irenei. E irenei significa eso: descanso y tranquilidad, armonía como resultado de su relación con Dios y de caminar en el Espíritu. Irenei, por cierto, era el nombre de la diosa de la paz para los griegos. Por eso usan ese verbo, irenei. Pero eso es lo que quiere decir. No es que tenemos que ir a los dioses griegos y esa mitología, nada que ver. Solo es un dato. Hermanos, la paz que se expresa en una vida digna del Evangelio, esa es la paz de Cristo. Número 2, la paz que se mantiene firme en la fe. Volvamos a Filipenses y veamos lo que dice el versículo 27, la segunda parte del versículo 27. Dice así: para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, firme en la fe. Pablo quiere que él esté presente o ausente. Los creyentes de Filipos en este entonces permanezcan firmes en el Evangelio. Ahora, el verbo esteko, ese es el verbo, el griego que se utiliza ahí en firmes, quiere decir o describe la postura de un soldado que no retrocede en batalla. Entonces Pablo está diciendo: para que sea que vaya a verlos o esté ausente, oiga de ustedes que estén con una postura de soldado que no retrocede en batalla, en un mismo espíritu. O sea, unidos, juntos, no como un pisote solo. En otras palabras, la paz de Cristo no significa ausencia del conflicto, porque oigan el verbo que está utilizando: de un soldado que no retrocede ante la batalla. Entonces, ¿la paz de Cristo significa que no hay conflictos? No. ¿Qué significa? Estabilidad a través del conflicto, estabilidad en medio del conflicto. Y por eso dice unánimes. ¿Sí, buenas? Gracias. El proyector. Un aplauso para Lisa, nuestra técnica de producción. No, todo bien, no hay problema. Hacemos un corte de café. Sin café es imposible agradar a Dios. Gracias, Lisa. Gracias, Marlis. Ok, entonces, el fundamento de esta firmeza no es el carácter, porque ustedes saben cuánto nos saboteamos nosotros desde chiquitillos por nuestro desarrollo psicosocial, especialmente si nos han hecho burling, dicen mis tíos, y usted empieza a decir: es que yo soy flojo de carácter, ¿verdad? Es que a mí me cuesta, es que me da vergüenza,
No, tengo una buena noticia. Esa firmeza no depende de qué tan buen y firme carácter usted tenga. No depende de eso. Ni de qué tan experimentado o experimentada esté en la fe y cuántos versículos se sepa, aunque eso ayuda mucho. ¿De qué depende? De su fe en el Evangelio, en la obra y vida del Señor Jesucristo, que mora en su corazón y se manifiesta en su vida por medio del Espíritu Santo. De eso depende. El creyente que descansa en la verdad del Evangelio no se derrumba ante la oposición, porque su seguridad está en la obra completa de Cristo, porque es una obra completa. Si tu santificación, tu obra, tu proyecto y tu proceso de vida está incompleto, por eso es que nuestra paz no depende de nosotros. Debe depender de la obra completa. Y completa quiere decir finiquitada, maximizada, irrepetible y verdad. Completa, llena de Jesucristo. Hermanos, esa es la paz que se mantiene firme en la fe. La paz no es debilidad. Se dice hoy día en los consejos que se dan como para cuando uno enfrenta conflictos personales, ¿verdad? ¿Qué se requiere para que haya un conflicto? 2 personas que piensen diferente. Eso es todo. Que piensen casi igual pero que difieran en algo, ¿verdad? Y entonces la necesidad de querer tener la razón. Y entre los consejos que hay, dicen, bueno, sea de mente abierta. O sea, que es que entienda que no todos crecieron igual y no todos ven el problema desde la misma perspectiva. Sea paciente y calmado. Eso es muy difícil. Y casi siempre que alguien responde de manera paciente y calmada a un conflicto, la gente piensa que es débil. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cómo demostramos debilidad los seres humanos? Gritando, criticando, levantando la voz, pegando, ofendiendo, actuando por instinto, tratando de aplicar algo que no aplica en el ser humano, la ley del más fuerte. Eso es para los animales, pero el ser humano es la cúspide de la obra creativa del Señor, que nos hizo a su imagen y semejanza, no para vivir por instinto, sino conforme a su imagen y semejanza espiritual, a su imagen y semejanza de raciocinio, a su imagen y semejanza. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, la paz no es debilidad. La paz es la calma del que ha creído en el poder de Jesucristo. Si vamos a Timoteo, 2 de Timoteo 1:12, en una carrerita, le llegué rapidísimo. 2 de Timoteo 1:12 dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Cuántas veces tenemos vergüenza por lo que estamos padeciendo? ¿Cuántas veces nos da vergüenza aceptar que lo que estoy viviendo, un pecado, una situación, un error y consecuencias que salen fuertísimas y a veces carísimas, pero no me avergüenzo, dice Pablo? ¿Se recuerdan que les he comentado que muchas veces la vergüenza es orgullo? Y el orgullo endurece el corazón y simplemente nos hace seguir siendo jupones y juponas, cabezones, para los que en el contexto tico no usan esa palabra, o fuera del contexto tico. Entonces dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día.
porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardarme hasta el día que Él regrese o me venga a buscar. Entonces, esa calma, esa paz, depende y debe depender de Cristo. Cuando todo tiembla, la fe en Cristo nos mantiene en pie. Porque si no, imagínense. ¿Se recuerdan que les mencioné que la palabra también dice 7 veces se cae el justo? 7 veces se levanta. No hay nada malo, o sea, ojalá no caerse. Pero hemos de caernos y no tenés que hacer una identidad con tu yo caído. Ya heredamos una naturaleza caída. Pero si usted vino en Cristo, su identidad está en el reino de Dios y en lo que Cristo ha hecho por usted. 3. La paz que une en medio de la lucha. Si volvemos a Filipenses, vemos en el versículo 27, la última parte, y el 28, que dice así: combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Combatiendo unánimes. Vamos a poner esto en un contexto. Pellejeándola juntos. Luchando, unidos. Hermano, ¿sabe qué? Usted no está solo. Hermana, ¿sabe qué? Usted no está sola. Satanás quiere ganarte la batalla mental, haciéndote pensar que estás solo, que estás sola y que estás fregado y que usted se metió solo en eso y solo tiene que salir. Y eso es una gran mentira para opacar tu potencial, afectar tu identidad y frenar el avance del evangelio desde tu vida. Usted no está solo. Por eso Dios estipuló la iglesia y por eso la Biblia es clara en Hebreos, que nos recuerda: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí en mi nombre, ahí estoy yo. Y cuando nos unimos a un hermano para pedir ayuda, para simplemente confesar un pecado, para ayudarme a atravesar algo, ¿qué hacemos primero? Oramos. Tenemos que invocar el nombre del Señor, porque si no es una simple reunión humana. La Biblia dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero a veces reemplazamos el nombre de Jesús por mi sabiduría y mi experiencia, y eso no está bien. Que todo lo que aquí se haga en esta iglesia, en unidad, sea en el nombre de Jesús, sea invocando el nombre de Jesús y pedido y solicitado para que se haga en el nombre de Jesús. Hermanos, Pablo cambia la imagen totalmente. Ya no solo de soldados firmes, sino ahora de batallón. Compañeros de batalla, compañeras de batalla. Eso es lo que somos, hermanos. El verbo sunatreo, que también de donde viene la palabra de atleta, de atletos, implica luchar juntos en el mismo equipo. ¿Qué pasa cuando hay un equipo? Los que han practicado algún deporte de equipo o les ha tocado hacer tarea grupal, ¿verdad? Levante, ¿cuántos detestan hacer tareas grupales cuando iban al cole o a la U? ¿Verdad? Porque hay que depender de los demás y que no quieren estudiar y que, ¿verdad? Afecta. Uno que falla en el equipo afecta a todo el equipo. Por eso a mí me encanta la terapia familiar sistémica. Porque las familias somos un sistema. Y dentro del sistema, a veces, dentro del sistema, qué sé yo, hay alguien que está manifestando cierto comportamiento que se sale de lo normal y entonces le buscamos atención a esa persona, pero esa persona lo que está haciendo es sintomatizando lo que su sistema le está ocasionando.
¿Alguno se ha majado un dedo, doblado un tobillo? ¿Funciona bien? ¿Todo el resto del cuerpo? No, así de vulnerables somos. Por eso hay tanto fundamento en la Biblia de cómo ser iglesia y cómo hacer iglesia. Y recordate que no estás solo. ¿Han visto películas de guerra? Y esto es real en el ejército. ¿Qué pasa cuando hay un compañero que ha sido baleado o que lo ha explotado una bomba? ¿Lo dejan y siguen? Prohibido. Se devuelven con una estrategia de grupo y traen a este compañero que se le ha desmembrado las piernas o los brazos, sangrando, para traerlo de vuelta como de todo lugar. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Estamos llamados a hacer eso, por eso es que usted no está solo y no debe estarlo nunca. Gálatas 6 dice: hermanos, si alguno sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de humildad, considerándose a sí mismo. No sea que usted también sea tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y así cumplan la ley de Cristo. Amar a Dios, amar a los demás como a ti mismo. Y que no hay fundamentos para decir que las iglesias tienen que existir desde el principio. Hermanos, una iglesia en paz con Dios no se divide por miedo ni por orgullo. Se mantiene unida por la causa común del evangelio. Cuando su orgullo sea sucumbido, y se los digo con mucha propiedad, cuando su orgullo sea sucumbido y no te gusten algunas cosas y te sientas menospreciado, y piense qué es lo que realmente importa en una iglesia. ¿Para qué te llamó el Señor si no es para alabarlo y para predicar el evangelio? Después de eso me puedo tragar el ego, el humor, los altos y bajos que hayan en un grupo de personas que somos imperfectos. A excepción que se predique doctrina no sana, que hayan abusos, que haya mala administración, entre otras cosas. Ahí sí, eso no tiene cabida. Entonces, hermanos, la iglesia se mantiene unida por la causa común del evangelio. No porque me caen bien o por lo que yo me beneficio. Usted y yo tenemos un llamado, es ir y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso fue lo que dijo Jesús. Ahora, esta es la primera parte o la última parte del versículo 27, ¿verdad? Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El versículo 28 dice: y en nada intimidados por los que se te oponen. La palabra intimidados era utilizada para, la palabra que se utiliza acá, para describir a caballos que se asustan fácilmente. ¿Cuál es el potencial de un caballo, por ejemplo? ¿Para qué se utiliza un caballo? De hecho, cuando hablamos de ciertos motores, dice: ¿cuántos caballos de fuerza tiene? Es un animal fuerte, muy útil. Pero en este caso, intimidar se refiere a caballos que se asustan fácilmente. El creyente no huye ante la oposición porque sabe que su victoria no depende de su fuerza. O sea, qué tan caballo sea. Sino de Cristo. Ustedes tal vez hayan escuchado esta analogía, eventualmente, ¿verdad? Ya la voy a decir. Pero pensando en esto, la paz en Cristo nos hace valientes. Muchos pensamos que fuimos tan valientes de aceptar a Cristo. La paz en Cristo es la que nos hace valientes. No se trata de no tener miedo, hermanos. El miedo a veces es necesario. Los que son atletas como Brandon
que va para Juegos Nacionales en boxeo ahora en enero, ¿verdad? De representar Garavito, saben que el miedo va a estar ahí. Inclusive hay un término para cuando los boxeadores o los atletas van a ir a concursar a un evento magno por primera vez, que se llama la fiebre de la noche antes de la pelea. Los nervios son tal que da calentura, da vómito, no se puede parar, la persona se quiere dar porque está enferma, y es un asunto normal en el sistema nervioso de cualquier atleta, ¿verdad? Entonces, hay que saber manejarlo. No es que no va a sentir miedo. El miedo muchas veces lo que hace es ponerte alerta sobre posibles peligros. Pero cuando usted hace una identidad del miedo, viene la ansiedad y después los ataques de pánico y se lo llevó candanga. No es no sentir miedo, hermanos, sino es de seguir adelante a pesar del miedo, sabiendo que Dios está con usted y que su identidad está en Cristo. Y que usted no pelea por la victoria, sino pelea desde la victoria. La analogía que les quería comentar, que tal vez ya han escuchado, es de las vacas y los búfalos. Saben que las vacas todos las conocen, saben que es un búfalo. Un búfalo es como un primo de la vaca, mucho más grande, mucho más fuerte, que existen en el hemisferio norte de nuestro continente. Y la diferencia entre estos dos grupos de animales, a pesar de que son como casi similares dentro de la misma subespecie, es que ambos, la similitud es que ambos perciben cuando vienen las tormentas. Ambos perciben cuando viene la tormenta. Las vacas huyen de la tormenta, salen corriendo, desesperadas. La tormenta las atrapa una vez ya cansadas y siguen corriendo con la tormenta, llenas de pánico, huyendo, cansadas. Y muchas llegan a morir, si no en el momento, después por los efectos de haber salido corriendo, tratando de huir de la tormenta. En cambio, los bisontes se agrupan y corren hacia la tormenta. Identifican por la sensación y esta capacidad de entender por dónde viene la tormenta, identifican por dónde podrían caer los rayos y tratan de no correr por ahí, que es una máxima concentración de energía, pero enfrentan la tormenta juntos. Haciendo que si la tormenta pasa, terminó la tormenta rápido y gozando de un clima diferente una vez que la tormenta pasó, pudiéndose apastar y descansar. Juntos. Las vacas se dispersan. Hermanos, la paz que te une como un bisonte en medio de la lucha es la paz con la que debes enfrentar tus temores, tus problemas, tus conflictos, entendiendo que esa sensibilidad para planificar e identificar cómo enfrentar el conflicto viene de una fe en Cristo Jesús que hizo la obra completa. Por eso, en otras palabras, no sean vacas. Hermanos, en nada intimidados. Punto número 4, la paz que comprende el privilegio del sufrimiento. ¿Qué es sufrir? ¿Es un privilegio? Bueno, sí, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, que Jesús les dijo a los discípulos: en este mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? ¿Qué dice el pasaje 29 y 30? Los dos últimos versículos de Filipenses 1. Dice así: porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él, sufran por Él. Pablo hace una de las afirmaciones más profundas de la carta. A pesar que la semana pasada vimos esta frase de: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, uno podría pensar como: hey, sí, el hombre quiere morir. Claro, un cristiano debería desear ir con Cristo en todo momento. Deberíamos vivir deseando su segunda venida. Eso nos mantendría obedientes para que Él nos encuentre en shape, ¿verdad? Nos encuentre en buena forma.
espiritual. Pero el vivir es Cristo. Pero el vivir, ¿cómo? ¿Qué es lo que está garantizado? El conflicto, el sufrimiento. Pero Él está diciendo que es ¿qué? Un regalo que se nos ha concedido. No solo creer en Él, sino padecer. Porque digamos, aquí la palabra, ¿verdad? Que está aquí es charizomai. Os es concedido, les es concedido. Y charizomai lo que significa es la misma raíz de gracia, regalito, don. Es la misma. Entonces, les es dado la gracia de sufrir por Cristo. Por Cristo. Creer y sufrir son ambos regalos de Dios. Es un tipo diferente de sufrir también. Es sufrir por querer hacer las cosas correctamente. Es querer sufrir por afiliarse a su iglesia y romper su pensamiento que está solo. Hermanos, en el reino de Cristo el sufrimiento no destruye la paz, la refina. No la destruye, la refina, la afirma. Pablo no está invitando a que usted se flagele y busque el dolor como hacen algunos monjes interpretando este pasaje. Hay unos monjes que se flagelan, ¡guácata!, y se dan latigazos ellos solos, ¿verdad? Porque hay que ir al sufrimiento, dijo Pablo. Es mala teología, mala interpretación de la lectura bíblica. Pablo no invita a que busque el dolor, sino a verlo desde una perspectiva nueva, como una oportunidad para participar en la obra y padecimientos de Cristo. Usted tiene a conciencia lo que Cristo padeció por usted y por mí. Entonces, como dice otro pasaje por ahí, lo que padezcamos aquí en este tiempo no es nada comparado con la gloria venidera, ¿verdad? Dice, teniendo el mismo conflicto, la última oración del pasaje, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora oyen que hay en mí. Pablo no está recomendando nada que no esté viviendo. Es un verdadero líder. Pablo no pide que viva algo que él no está viviendo. Él mismo está en la mera batalla. ¿Pero cómo está? En paz. Yo sé que usted está en una batalla hoy día. No me venga aquí con que todo está puros dieces y pesetas, como decía mi tata. Yo sé que usted está batallando con algo. ¿Cómo está atravesando esta batalla? ¿Cómo está enfrentando las consecuencias de esta batalla? ¿Está en paz? ¿Tienes la paz de Cristo? ¿O estás interpretando tu circunstancia y tu pelea y tu lucha solo, número uno, sola, número uno? Y desde tu propia limitación humana, económica, emocional, espiritual, o desde la obra completa del Señor Jesucristo y con el acompañamiento de esta tu iglesia. Cuando sufrimos por obedecer a Cristo, no debemos pensar que Dios nos ha abandonado. Al contrario, es evidencia que permanecemos en Él. De otra manera, usted suelta la toalla, tira la toalla y se devuelve a los placeres de la carne, a los frutos de la carne. Hermanos, cuando venimos a Cristo, tenemos la sensación y el pensamiento y hay gratificación porque empezamos a hacer cosas diferentes, pero hermanos, realmente se pone duro la cosa. ¿Por qué? Porque al usted venir a Cristo, se convierte en un blanco para Satanás. Satanás prepara la flecha y te anda así, de una vez, esperando el momento, porque la Biblia dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y los leones, las hienas,
Y todos estos animales depredadores, por lo general, cuando ven un grupo de presas, ¿a cuál buscan atacar? Al que se aparta. Porque queda vulnerable independientemente sea un bebito nuevo en la fe o uno muy viejo que ya andaba por ahí. Conclusión. La firmeza en el Evangelio nos debe dar paz. El estar establecido firme en la obra de Jesucristo te debe dar una paz que no se comprende, una paz que los demás van a criticar porque la envidian. Ahora, la paz de Cristo no es frágil, ni sentimental, ni emocional. A veces sí, a veces no. Es una montaña rusa de emociones. No, la paz de Cristo es firme, activa y perseverante. Nos permite vivir con coherencia, demostrando que soy hijo de Dios, hija de Dios. Nos permite resistir con fe en la obra y en las promesas que han de venir. Nos permite permanecer unidos como su iglesia y enfrentar el sufrimiento con una misma esperanza, no con un interés propio de cada quien. La iglesia que vive así, ¿saben qué? No se doblega ante el miedo, ni se divide ante el conflicto, y tampoco se desanima ante la oposición. ¿Se recuerdan que en los versos pasados que vimos el domingo pasado, Pablo sabe que inclusive hay algunos que predican a Cristo por competencia, por pique? Y aunque no debería ser la motivación, a él no le importaba, porque al final de cuentas el nombre de Cristo está siendo predicado. Hermanos, ¿por qué una iglesia que está en paz, que vive así, no se doblega ante el miedo, ni ante el conflicto se divide y no se desanima ante la oposición? Por ejemplo, ¿cómo hemos enfrentado oposición nosotros últimamente, en los últimos años? Con la construcción de la escuela y la sacada de permisos, ¿no, Teacher Carla? Una oposición satánica completamente. Así, por eso les hemos pedido que oren. Y si se recuerdan orar por su iglesia, oren por la escuela Raíz de Vida para que empiece en febrero y meterle otro batazo en la cabeza a Satanás. ¿Y por qué una iglesia que vive así no se doblega, no se divide y no se desanima? Porque su paz no está en sí misma, ni en sus pastores, ni en sus instalaciones, ni en su poderío económico, sino en Cristo, que es el príncipe de paz. Porque Él, como dice la última parte del pasaje en Juan, que Él dice: en este mundo tendrán aflicciones, mas confíen. ¿Por qué? Porque Él ya venció el mundo. Ya Él venció este mundo, que está lleno de inestabilidad, de paz inestable. Hay 4 aplicaciones que quiero compartir con ustedes con base a estos 4 puntos, con base a este pasaje, estos 3 versículos que acabamos de leer en Filipenses. Número 1, viva conforme al Evangelio. Que tu conducta refleje la paz que proclamas. 2, permanezca firme en la fe. No ceda ante la presión ni la cultura, porque Cristo es tu fundamento. 3, cultive la unidad en tu iglesia. La paz de Cristo florece en la comunión en el cuerpo y no en el aislamiento. En el aislamiento se marchita. Ojo, voy a hacer una aclaración aquí. Ministerio de Alabanza puede subir.
Esa no era la aclaración. La aclaración es, estamos llamados a tener intimidad con Dios, a apartarnos intencionalmente para hacer minutos de silencio y buscar intimidad con Dios. No me refiero a eso, me refiero a través del conflicto. No estás llamado a aislarte en el conflicto. Por eso cultive la unidad. 4, abrace el sufrimiento como gracia. Si padeces por Cristo, si usted está padeciendo por Cristo, recuerda que no está solo. Y comparta su victoria. En el momento que usted esté padeciendo por Cristo, por hacer las cosas conforme Cristo demanda de usted, estás en victoria. Esta frase carismática de aquí caminando en victoria, si se la preguntabas al apóstol Pablo, se la iba a decir en ese momento, vapuleado, encarcelado, sufriendo. Aquí caminando en victoria, encadenado a un soldado romano. Y no es para hacer una teología del sufrimiento, para ser realistas, hermanos. Por eso le pregunto, ¿cómo está su paz? ¿Cuál es su batalla? ¿Y con qué identidad la estás enfrentando? El mundo seguirá sufriendo guerras, conflictos interpersonales, hasta que Jesús venga a establecer una paz verdadera y duradera y definitiva. El mundo seguirá así. Es más, el mundo estaba así antes de que usted naciera. Está así ahorita y ¿saben qué? Seguirá así. Por eso no podemos poner nuestra esperanza de paz en lo que pasa en el mundo y en nuestras emociones. Pero Dios, en su plan majestuoso, divino, soberano, lleno de gracia y amor, te da su paz a través de Cristo Jesús. Dios le da su paz a quienes confíen en Él. Porque Jesús tomó su castigo por su paz en la cruz del Calvario. Voy a ir a un pasaje para cerrar que está en Isaías 53:5. Dice así: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados para darnos la paz. Cayó sobre él castigo y sobre sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, si usted no conoce a Cristo, todo esto puede parecerle imposible si no lo conoce. Si conoce a Cristo y le parece imposible, estás alejado de Él. No estás leyendo la Biblia, no estás orando y no estás teniendo comunidad con hermanos de la iglesia. Intencionalmente, no solo para tomar café. Hermanos, pero si usted no tiene a Cristo, usted puede preguntarse, ¿cómo se puede tener paz en medio del sufrimiento? ¿Cómo se puede estar firme cuando todo tiembla? La respuesta no está en la fuerza humana y su carácter, sino en una persona, la persona de Cristo, Jesucristo mismo. Él vino para reconciliarnos con Dios, murió por nuestros pecados, resucitó para darnos una paz que el mundo no puede ofrecer. Él dijo, la paz les dejo y la paz les doy, no como el mundo la da. Por eso no tema ni se turbe su corazón. Sin Cristo, usted vivirá siempre buscando una paz que se escapa. Con Cristo usted va a tener una paz que le sostiene incluso en medio de la tormenta. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted hoy puede recibir esa paz. No como una teoría, porque es una verdad.
Es una realidad. Crea en Él. Arrepiéntase de su pecado y entréguele su vida. La paz que sostuvo a Pablo en una prisión será la misma que sostenga su alma hoy y para siempre. La misma. Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Señor Padre Santo, gracias, oh Dios, por esta mañana y su presencia para con nosotros. Gracias, oh Dios, por tu palabra y tu mensaje. Gracias por tu Santo Espíritu que se mueve tan fuertemente en nuestras vidas y en esta tu iglesia. Gracias porque en Cristo y solo en Cristo encontramos una paz que no depende de nuestras circunstancias, que no depende de nuestra salud, que no depende de lo que suceda en el mundo o en otras personas. Por favor, Señor, enséñanos a vivir dignamente del Evangelio. Enséñanos a vivir firmes en la fe. Enséñanos a vivir unidos en el amor. Y enséñanos a estar dispuestos a sufrir por amor a tu nombre. Que esta iglesia, Señor, esta su iglesia, Iglesia Radical, refleje al mundo la paz verdadera que solo podemos encontrar en usted, Padre, a través de tu Hijo Cristo, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis sufrimientos. Señor, y te pido que quienes aún no te conocen hoy puedan responder a tu llamado, que hoy escuchen su voz y reciban la paz que solo usted les puede dar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.